Luna para presentar su voto particular. Las asociaciones público-privadas son contratos de prestación de servicios celebrados entre entidades gubernamentales y privadas. La reforma a la ley de asociaciones público-privadas propuesta por Enrique Peña Nieto, aprobada por la Cámara de Diputados y que hoy discute el Senado, tiene como propósito flexibilizar el procedimiento de aprobación de los proyectos de asociaciones público-privadas, particularmente aquellos propuestos directamente por las empresas, atraídas y motivadas por la oportunidad de hacer negocios rentables y seguros con cargo al presupuesto público. Esta minuta tiene también el objetivo de diluir o eludir mecanismos del control parlamentario. Además, esta iniciativa permite de manera explícita la celebración de asociaciones público-privadas por parte de los órganos reguladores del sector energético, lo cual es muy grave. Al facilitarse la aprobación de las asociaciones público-privadas, se va a contrapelo de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, como Gran Bretaña, por ejemplo, tierra natal de estos contratos. Allá se está cuestionando severamente la efectividad de este tipo de asociaciones en relación a su costo-beneficio, a la transparencia en su otorgamiento, en su administración, a las dificultades para que los contratistas respeten los términos pactados y se desempeñen con honestidad. La minuta no aborda y menos aún resuelve el gran problema de la debilidad institucional que da alrededor de las asociaciones públicas o privadas. Este instrumento de APPs se caracteriza por su alta fragmentación y la falta de controles. Esta iniciativa no hace nada para asegurar que no habrá corrupción, que no habrá conflictos de interés en el otorgamiento de contratos. No contiene nada para asegurar que los contratos que se entreguen otorguen beneficios tangibles, claros, medibles y significativos para la sociedad y para el Estado. Las dependencias que celebran y operan las APPs durante el ciclo de vida de proyectos no están sujetas a controles independientes que los revisen, por ejemplo, la calidad de los servicios a la que se comprometan o que al finalizar el contrato las obras o servicios pasen a la propiedad del Estado, de tal suerte que la infraestructura termina privatizándose mediante este mecanismo de APPs. La minuta presenta muchos problemas, mencionaré 3 muy graves. 1, se relajan o flexibilizan los procedimientos de análisis y aprobación de las APPs. Esta minuta aligera los requisitos para la contratación de estos instrumentos. Los proyectos que involucran recursos del presupuesto de egresos de la Federación, también los proyectos que involucran recursos federales, aunque no estén incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación, o los que impliquen los pagos en efectivo. La decisión de determinar si las APPs son viables se deja en manos de las propias dependencias. No son valoradas por técnicos independientes como se hace en otros países. Esta iniciativa modifica los elementos valorativos de las APPs, entre otros, la instrucción de analizar otras opciones. Se elimina la obligación de incluir sistemáticamente el análisis de costo-beneficio, la rentabilidad social, la pertinencia del plazo, las alternativas de los proyectos y la necesidad de este financiamiento. El dictamen pretende que el análisis de la conveniencia elaborado bajo las líneas de la Secretaría de Hacienda se convierta en un instrumento a considerar no indispensable para la decisión de viabilidad
de la propuesta. La minuta o este dictamen diluye los procedimientos previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Bastará que la dependencia decida que un proyecto es viable para solicitar y obtener su registro en la cartera de inversión. Un retroceso que aquí pretende presentarse como avance es que la minuta acumula el gasto programable destinado a las APPs en un monto máximo anual. Sin embargo, ello extiende un velo de opacidad porque los contratos ya no serán tratados de manera individualizada, se revuelven todos en un solo monto anual, mientras que ahora está desglosado proyecto por proyecto, su monto, su plazo, su tasa de interés y su impacto en las finanzas públicas. Ahora se revuelve todo en un monto máximo anual, lo que hará más difícil de fiscalizar o hará más difícil su fiscalización, facilita las posibilidades de endeudamiento, esconde otros compromisos adquiridos por el sector público. Son negocios privados que tendrán un etiquetado asegurado en su pago en el presupuesto de egresos de la Federación, sin que necesariamente haya una forma de corroborar que los contratos se están cumpliendo con eficiencia por el sector privado. Además, la minuta, el dictamen elimina la obligación de reportar los convenios modificatorios, y todos sabemos que ahí está el verdadero saqueo a los recursos públicos, que son recursos adicionales que implican los convenios modificatorios, y que estos no se informen ni se describan. Esto presenta una enorme discrecionalidad y evidentemente se presta a la corrupción. El dictamen modifica el contenido de las propuestas de asociaciones público-privadas presentadas por particulares para hacerlo compatible, fíjense, con el análisis de viabilidad que deben hacer las dependencias. Ello tiene un triple efecto. Primero, por un lado, convierte el expediente que presenta un particular en un predictamen. Segundo, delega al particular el análisis de viabilidad de la conveniencia de llevar a cabo el proyecto, presentándose un claro y evidente conflicto de intereses, y para colmo permite que el particular presente a las dependencias elementos para que se rechace cualquier otra figura de financiamiento que no sea las APPs, cuestión que se debería dictaminar por el Estado, no por los particulares. Otro grave problema es que se eluden los controles parlamentarios. El dictamen le quita efectividad al control parlamentario sobre el endeudamiento derivado de los contratos APPs. El efecto de esta iniciativa brinda la posibilidad de incluir nuevos contratos en cualquier momento del ejercicio fiscal corriente. Esto tiene como objetivo eludir el conocimiento y el visto bueno del Pleno de la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. El dictamen empobrece las facultades del Congreso, pues la inclusión de nuevos proyectos en el ejercicio fiscal corriente o falta de pronunciamiento de la comisión parlamentaria, la aprobación se obtiene mediante una afirmativa ficta. Basta que transcurran los 30 días siguientes a su recepción y no se convoque a la comisión de la Cámara de Diputados, o no se incluya el tema en el orden del día, o simplemente no haya quórum, pues entonces se dan por aprobadas
todas las APPs. Por si fuera poco, se permite modificar el alcance de los contratos ya autorizados y en curso de desarrollo con convenios modificatorios. Estas cuestiones implican modificaciones por la vía de los hechos al presupuesto de egresos de la Federación por organismos que no son competentes para ello. Solo la Cámara de Diputados puede autorizar el presupuesto, no los particulares. Esto propicia también que se dificulte o impida una adecuada rendición de cuentas y produce opacidad en el ejercicio de los recursos públicos. De hecho, resulta contrario al 126 constitucional, que establece que no podrá hacerse pago alguno del presupuesto de egresos de la Federación que no esté contenido en el presupuesto mismo. También se debilitan otros controles parlamentarios. Elimina la obligación de la Secretaría de Hacienda de incluir en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación la evaluación del impacto financiero de cada proyecto durante su ciclo de vida, afectando las obligaciones de transparencia presupuestaria, de mejor planeación financiera, e impide conocer el costo total de cada uno de los proyectos. Otro de los graves problemas es que se da además del empobrecimiento de los controles parlamentarios, esto genera un endeudamiento fáctico, un endeudamiento paralelo, una deuda contingente que no está autorizando el Congreso de la Unión. Otro tema es que se faculta a los reguladores energéticos a usar APPs. Se faculta explícitamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía para celebrar estas APPs. ¿Con qué finalidad? Pues que las facultades legales de estos órganos, que son reguladores, y quiero recordarlas, es hacer visitas de verificación, inspección o supervisión en el ámbito de su competencia. A la CRE o a la CNH le toca vigilar el cumplimiento de la ley de los permisos que otorguen, regular los contratos o convenios relativos a las actividades reguladas, aquí viene el caso, contratar servicios de consultoría, estudios e investigaciones que sean necesarias para sus actividades, especialmente las de supervisión y administración de permisos, contratos y asignaciones. Con esta iniciativa se deriva el riesgo de que los contratos APPs se van a contratar APPs para subrogar las actividades regulatorias, o sea, se va a delegar en empresas privadas las tareas de verificación, de vigilancia, de supervisión que corresponden al Estado, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley de la CRE y la ley de la Comisión Nacional de Órganos Reguladores. Eso no le toca a los privados, pero debiendo ser realizadas por órganos reguladores, las descargarían en particulares, dándose el pleno conflicto de interés. Se están privatizando los servicios de regulación. Esto es verdaderamente el colmo, lo que es inadmisible por todos lados, especialmente si se trata del sector estratégico, que además genera rentas económicas muy importantes. Termino de todo lo antes expuesto. Nosotros concluimos que el objetivo de esta reforma a la ley de las asociaciones público-privadas consiste en ampliar, profundizar, facilitar y acelerar la suplantación del Estado por actores privados en la provisión de servicios públicos. En otras palabras, en privatizar las pocas actividades
que ya la ley y la Constitución reservan para el Estado. El PRD se opone no solo a estas reformas, sino a toda la ley de asociaciones público-privadas, por ser un instrumento perverso de endeudamiento público paralelo, de privatización y de dilución del Estado. Originalmente se utilizó esta figura de APPs como un esquema contractual de largo plazo para para encargarle al sector privado un financiamiento de construcción de infraestructura pública. Así se hicieron los pidiregas, por ejemplo, o las carreteras en el sexenio de Carlos Salinas, que lo conocemos muy bien por su fracaso y por los cuantiosos recursos públicos empleados en el rescate carretero, cuya deuda todavía estamos pagando a este momento. Y esas experiencias negativas se traen ahora a legalizar en esta ley de asociaciones público-privadas. Con el tiempo, los intereses privados fueron penetrando toda la administración pública mediante las asociaciones público-privadas a nivel federal, estatal, municipal. En otra intervención voy a dar cuenta de al menos 100 asociaciones público-privadas que no cumplieron sus objetivos, que están incurriendo en corrupción y que se les está pagando muy puntualmente. Los promotores de esta iniciativa quieren que prácticamente cualquier actividad a cargo del Estado, sea productiva o social, pueda ser contratada por privados. Esta iniciativa lleva al extremo de proponer que se utilicen APPs para delegar en los privados la regulación económica del sector energético, con el enorme riesgo de perder el poco control que le dejó al Estado la reforma energética. Las APPs son un esquema de contratación externa, son el outsourcing de las actividades del Estado, son una versión actualizada de los pidiregas. Se quiere que invadan todas las actividades económicas, sociales que corresponden al Estado, pero sin controles. Hoy quieren usar APPs para darle la vuelta a la prohibición de otorgar concesiones o contratos en áreas reservadas al Estado, descargar o delegar responsabilidades del Estado a actores privados para privatizar la infraestructura pública, para realizar lucrativos negocios, tanto por parte de funcionarios banales y corruptos que se prestan al saqueo de los recursos públicos, como por parte de empresas ávidas de enriquecimiento a costa de los ingresos públicos. No conocemos una sola APP que arroje beneficios a México o beneficios tangibles para la sociedad. El origen y la naturaleza de este instrumento, así como los resultados concretos de múltiples experiencias, encienden focos rojos y señales de alerta que desaconseja su utilización. Por eso, el voto del PRD será unánimemente en contra.